Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadiyasya yato nuayaitarata chartesu aviñaswara tena brahmaridayadi kavaye muyanti yatsurayaha tehovari mridanjata vinimayo yata trisargo mrisha danna suena sadanirasta kuakan satyam paradandimahi. Oh mi Señor Sri Krishna, Hijo de Vasudeva, oh personalidad de Dios omnipresente, a ti te ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Yo medito en el Señor Sri Krishna porque Él es la verdad absoluta y la causa primordial de todas las causas, de la creación, conservación y destrucción de los universos no manifestados, Él está directa e indirectamente consciente de todas las manifestaciones y es independiente, pues no existe ninguna otra causa más allá de Él. En el principio fue únicamente Él quien impartió el conocimiento védico en el corazón de Brahmaji, el ser sirviente original. Él hace que hasta los grandes sabios y semidioses se engañen tal como aún no lo confunden las representaciones ilusorias del agua que se ve en el fuego o de la tierra que se ve en el agua. Únicamente debido a Él, los universos materiales manifestados temporalmente por las reacciones de las tres modalidades de la naturaleza parecen reales, aunque son irreales. Por consiguiente, yo medito en Él. El Señor Sri Krishna, quien existe eternamente en la morada trascendental, la cual siempre está libre de las representaciones ilusorias del mundo material. Yo medito en Él, pues Él es la verdad absoluta. Narayana Maskritya Narayan Chaiva Narotamam Devi Saraswati Vyasam Tato Ayanad Udiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el verdadero medio de conquista, uno debe ofrecerle reverencia a la personalidad de Dios, Narayan Rishi, al ser humano supremo, a la Madre Saraswati, la diosa del conocimiento, a Srila Vyasadeva el autor, a Srila Prabhupada el traductor. Srimad Bhagavatam, canto primero. Continuamos. Continuamos estudiando la vida y enseñanza de Sri Chaitanya Mahaprabhu. El Brahman se refiere en definitiva a la personalidad de Dios. La comprensión del Brahman impersonal es únicamente el concepto negativo de comprensión del Brahman. De comprensión del Brahman impersonal. Es únicamente el concepto negativo de las creaciones mundanas. El Paramatma es el aspecto localizado que el Brahman tiene dentro de todas las clases de cuerpos materiales. Finalmente, la comprensión del Brahman supremo es la comprensión de la personalidad de Dios, conforme a toda la evidencia de las escrituras reveladas. Él es la fuente máxima de los Vishnu Tattvas. Los Puranas también son suplementos de los Vedas. A un hombre ordinario le resulta demasiado difícil comprender los mantras védicos. Las mujeres, los Sudras y las supuestas castas superiores de doble nacimiento son incapaces de discernir cuál es el sentido de los Vedas. Y en consecuencia, para explicar las verdades de los Vedas, se elaboran el Mahabharata y los Puranas de una manera fácil de entender. Brahma
en sus oraciones ante el niño Sri Krishna dijo que no existía límite de la fortuna de los residentes de Brajabhumi, encabezados por Sri Nanda Maharaj y Yasoda Mayi, debido a que la eterna verdad absoluta se ha convertido en su pariente íntimo. Un mantra védico sostiene que la verdad absoluta no tiene piernas ni mano, y aún así anda más rápido que todos y acepta todo lo que se le ofrece con devoción. Estas últimas afirmaciones sugieren de forma definitiva la existencia. Un mantra védico sostiene que la verdad absoluta no tiene piernas ni manos, y aún así anda más rápido que todos, y acepta todo lo que se le ofrece con devoción. Estas últimas afirmaciones sugieren de forma definitiva la existencia de las características personales del Señor, aunque sus manos y piernas son diferentes de las manos, piernas u otros sentidos mundanos. Por consiguiente, el Brahman nunca es impersonal. Pero cuando esos mantras se interpretan de forma indirecta, se piensa erróneamente que la verdad absoluta es impersonal. La personalidad de Dios y la verdad absoluta están colmadas de todas las opulencias y por ende tiene una forma trascendental de plena existencia, conocimiento y bienaventuranza. Entonces, ¿cómo puede uno establecer que la verdad absoluta es impersonal? El Brahman, estando colmado de opulencias, se sobreentiende que posee múltiples energías y todas ellas se clasifican en 3 categorías de acuerdo a la autoridad del Vishnu Purana, el cual dice que las energías trascendentales de Sri Vishnu son principalmente 3: su energía espiritual y la energía de las entidades vivientes se clasifican como energía superior, mientras que la energía material es una energía inferior que brota la ignorancia. La energía de las entidades vivientes se denomina técnicamente como Kshetrayagna. Este Kshetrayagna Shakti, aunque tiene la misma calidad que el Señor, debido a la ignorancia, es denominada por la energía material, y en consecuencia padece de toda clase de sufrimientos materiales. En otras palabras, las entidades vivientes están localizadas en la energía marginal, que se encuentra entre la energía superior espiritual y la energía inferior material, y en proporción del ser viviente, ya sea con la energía material o con la espiritual, la entidad viviente se sitúa en un nivel de existencia proporcionalmente superior e inferior. Como se mencionó anteriormente, el Señor está más allá de las energías inferiores y marginales, y su energía espiritual se manifiesta en 3 diferentes fases: como existencia eterna, como bienaventuranza eterna y como conocimiento eterno. En lo que respecta a la existencia eterna, la dirige la potencia Sadini. De forma similar, la bienaventuranza y el conocimiento son dirigidos por la potencia Ladini y Sambi, respectivamente. Él, en su carácter de supremo señor energético, es el controlador supremo de las energías espirituales marginal y material. Y todos estos diferentes tipos de energía están relacionados con el Señor mediante el servicio devocional eterno. Así pues, la suprema personalidad de Dios está disfrutando de su forma eterna y trascendental. ¿No es asombroso que alguien se atreva a llamar no energético al Señor Supremo? El Señor es el controlador de todas las energías, y las entidades vivientes son partes integrales de una de las energías. Por tanto, hay un mar de diferencias entre el Señor y las entidades vivientes. Y entonces, ¿cómo puede uno decir que el Señor y las entidades vivientes son una misma y única cosa? En el Bhagavad Gita también se dice que las entidades vivientes pertenecen a la energía superior del Señor.
Según los principios de la íntima correlación que hay entre la energía y el energético, ambos, además, no son diferentes entre sí. Luego el Señor y las entidades vivientes no son diferentes, tal como en el caso de la energía y el energético. La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego son todo energías inferiores del Señor. Pero las entidades vivientes son diferentes, todas ellas, por ser energía superior. Esa es la versión del Bhagavad Gita en el capítulo 7, verso 4. La forma trascendental del Señor existe eternamente y está llena de bienaventuranza trascendental. ¿Cómo puede entonces una forma tal ser producto de la modalidad material de la bondad? Por consiguiente, todo aquel que no crea en la forma del Señor es sin duda un demonio infiel, y como tal es un intocable, una persona no grata, que no debe ser vista, y un objeto idóneo de castigo del rey del infierno. A los budistas se les llama ateos porque no respetan los Vedas, pero aquellos que desafían las conclusiones védicas, como se mencionó anteriormente, simulando ser seguidores de los Vedas, son en verdad más peligrosos que los budistas. Sri Vyasadeva ha tenido la gran gentileza de recopilar el conocimiento védico en el Vedanta Sutra, pero si uno oye el comentario de la escuela Mayavada, representada por Sankara Sampradaya, se desviará del sendero de la comprensión espiritual con toda certeza. La teoría de las emanaciones es el tema inicial del Vedanta Sutra. Todas las manifestaciones cósmicas son emanaciones de la absoluta personalidad de Dios, realizada por sus diferentes energías inconcebibles. El ejemplo de la piedra de toque puede aplicársele a la teoría de la emanación. La piedra de toque puede convertir en oro una ilimitada cantidad de hierro y a pesar de ello permanecer tal como es. De forma similar, el Señor Supremo, mediante sus energías inconcebibles, puede producir todos los mundos manifestados y aún así Él permanece completo e inmutable. Él es Purna, o sea, completo, y aunque un número ilimitado de Purnas emanan de Él, Él sigue siendo Purna. La teoría de la ilusión que la escuela Mayavada presenta es definida en base que la teoría de la emanación provocaría una transformación de la verdad absoluta. Si eso fuera así, Vyasadeva estaría equivocado. Para evitar esto, ellos han presentado hábilmente la teoría de la ilusión, pero el mundo o la creación cósmica no es falso, como lo sostiene la escuela Mayavada. Simplemente no tiene existencia permanente. Algo que no es permanente no puede decirse que es totalmente falso. Mas el concepto de que el cuerpo material es el yo es erróneo sin lugar a dudas. Pranava, Om o el Omkara de los Vedas es el himno primordial. Este sonido trascendental es idéntico a la forma del Señor. Todos los himnos védicos están basados en este Pranava Omkara. Tatwan, así, no es más que una palabra secundaria a las escrituras védicas. Por consiguiente, esta palabra no puede ser el himno primordial de los Vedas. Sripad Sankaracharya ha hecho más énfasis en la palabra secundaria Tatwan, así que en el principio primordial Omkara. El Señor habló así acerca del Vedanta Sutra y desafió toda la propaganda de la escuela Mayavada. Bhattacharya trató de defenderse y defender su escuela Mayavada mediante un malabarismo de lógica y gramática, pero el Señor lo derrotó mediante sus poderosos argumentos. Él afirmó que todos estamos relacionados eternamente con la personalidad de Dios y que el servicio devocional es nuestra función eterna para intercambiar los trazos de nuestras relaciones. El resultado de esos intercambios es el de alcanzar el prema o el amor puro por Dios. Cuando se logra tener amor por Dios,
El amor por todos los demás seres sigue automáticamente, debido a que el Señor es la suma total de todos los seres vivientes. El Señor dijo que con la excepción de esas tres cosas, es decir, la eterna relación con Dios, el intercambio de tratos con Él y el llegar a tener amor por Él, todo lo que se instruye en los Vedas es superfluo e inventado. El Señor agregó, además, que la filosofía mayavada que Sripad Sankaracharya enseñó es una explicación imaginaria de los Vedas, pero que él, o sea Sankaracharya, tuvo que enseñarla porque se lo había ordenado la personalidad de Dios. En el Padma Purana se afirma que la personalidad de Dios le ordenó a su señoría Shiva que desviara a la raza humana del camino hacia él, o sea, hacia la personalidad de Dios. La personalidad de Dios había de ser cubierta de esa manera para que la gente se animara a engendrar muchísima más población. Su señoría Shiva le dijo a Devi en el Kali Yuga y con el atuendo de un brahman: habré de predicar la filosofía mayavada, que no es sino un budismo nublado. Después de oír todos estos discursos de Chaitanya Mahaprabhu, el Bhattacharya quedó pasmado de asombro y de reverencia, y lo miró, presa de un silencio sepulcral. Enseguida el Señor lo animó, asegurándole que no había motivo de asombro. Yo digo que prestarle servicio devocional a la personalidad de Dios es la meta más elevada de la vida humana. Él citó entonces un sloka del Bhagavatam y le aseguró que hasta las almas liberadas que están absortas en el espíritu y en la comprensión espiritual emprenden el servicio devocional de Hari, debido a que la personalidad de Dios tiene unas cualidades tan trascendentales que también atrae el corazón del alma liberada. Luego, el Bhattacharya deseó escuchar la explicación del sloka Atmaram del Bhagavatam, canto 1, capítulo 7, verso 10. En primer lugar, el Señor le pidió al Bhattacharya que lo explicara, y después de eso, él lo explicaría. Él, Bhattacharya, explicó seguidamente el sloka de una manera muy erudita, haciendo referencia a la lógica de manera especial. Él explicó el sloka de nueve maneras diferentes, principalmente basadas en la lógica, debido a que él era el erudito en lógica más célebre de la época. Después de oír al Bhattacharya, el Señor le agradeció la erudita presentación del sloka, y luego, a pedido del Bhattacharya, el Señor explicó el sloka de 74 maneras diferentes, sin tocar las 9 explicaciones que el Bhattacharya había dado. Así, después de oír la explicación que el Señor dio del sloka Atmaram, el Bhattacharya estaba convencido de que una presentación tan erudita como esa era imposible que la hiciera una criatura terrenal. Antes de esto, Sri Gopinath Acharya lo había tratado de convencer de la divinidad del Señor, mas en aquel momento no pudo aceptar al Señor en esos términos. Pero el Bhattacharya quedó atónito ante la exposición que el Señor hizo del Vedanta Sutra y ante las explicaciones del sloka Atmaram, y por consiguiente comenzó a pensar que había cometido una gran ofensa a los pies del loto del Señor al no reconocerlo como el propio Krishna. En ese mismo instante se entregó a él, arrepintiéndose de la conducta anterior que había tenido para con él. Y el Señor fue lo suficientemente bondadoso como para aceptar al Bhattacharya. Movido por su misericordia sin causa, el Señor se manifestó ante él, primero como Narayan de 4 manos, y luego como Krishna de 2 manos, con una flauta en una de ellas. El Bhattacharya cayó de inmediato a los pies del loto del Señor, y por la gracia de éste compuso muchos slokas apropiados en alabanza al Señor. Él compuso casi 100 slokas en alabanza al Señor, después de lo cual el Señor lo abrazó, y debido al éxtasis trascendental,
el Bhattacharya perdió la conciencia del estado físico de la vida. Lágrimas, temblor, palpitaciones del corazón, transpiración, olas emocionales, baile, canto, llanto y todos los 8 síntomas del trance se manifestaron en el cuerpo del Bhattacharya. Sri Gopinath Acharya se alegró y se asombró mucho ante esta maravillosa conversación que por la gracia del Señor se había efectuado en su cuñado. De los 100 célebres slokas que el Bhattacharya compuso en alabanza al Señor, los 2 siguientes son de los más importantes, y estos 2 slokas explican la esencia de la misión del Señor Supremo. Uno. Permítaseme entregarme a la personalidad de Dios, quien ahora ha aparecido como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Él es el océano de toda misericordia y ahora ha descendido para enseñarnos el desapego de lo material, erudición y el servicio devocional que se le presta a Él mismo. 2. Como el servicio devocional puro para el Señor se ha perdido en el olvido del tiempo, el Señor ha aparecido para renovar los principios, y por lo tanto ofrezco mi reverencia a sus pies de loto. El Señor explicó que la palabra mukti es equivalente a la palabra Vishnu, o la personalidad de Dios. Lograr mukti, o la liberación del cautiverio de la existencia material, es obtener el servicio del Señor. El Señor prosiguió luego hacia el sur de la India por algún tiempo, y convirtió en devotos a Sri Krishna a todas las personas que encontraban el camino. Esos devotos también convirtieron a muchos otros, haciendo abrazar el culto del servicio devocional o el Bhagavata Dharma del Señor. Y así llegó a la ribera del Godavari, en donde se encontró con Srila Ramananda Roy, al gobernador de Madras, al servicio de Maharaj Prataparudra, el rey de los Orissa. Su conversación con Ramananda Roy es muy importante para lograr una comprensión superior del conocimiento trascendental, y la conversación en sí constituye un pequeño libro. Sin embargo, presentaremos aquí un resumen de esta conversación. Sri Ramananda Roy era un alma autorrealizada, aunque externamente pertenecía a una casta más baja que la brahmana en posición social. Él no estaba en la orden de la vida renuncia y además de eso era un alto funcionario del gobierno estatal. Mas aún así, en virtud del alto nivel de comprensión que el conocimiento trascendental poseía, Sri Chaitanya Mahaprabhu lo reconoció como un alma liberada. De forma similar, el Señor aceptó a Srila Haridas Thakur, un veterano devoto del Señor que descendía de una familia mahometana. Y hay muchos otros grandes devotos del Señor que provenían de diferentes comunidades, sectas y castas. El único criterio que el Señor empleaba era el nivel de servicio devocional de la persona en cuestión. A Él no le importaba la ropa externa de un hombre, le importaba únicamente el alma interna y las actividades de ésta. Por lo tanto, debe entenderse que todas las actividades misionales del Señor se encuentran en el plano espiritual, y en consecuencia el culto de Sri Chaitanya Mahaprabhu o el culto del Bhagavata Dharma no tiene nada que ver con los asuntos mundanos. La sociología, la política, el desarrollo económico, ni con ninguna otra esfera parecida de la vida. El Srimad Bhagavatam trata de los anhelos puramente trascendentales del alma. Cuando el Señor se encontró con Sri Ramananda Roy a orillas del Godavari, mencionó el Varnashram Dharma que siguen los hindúes. Srila Ramananda Roy dijo que por seguir los principios del Varnashram Dharma, el sistema de las 4 órdenes de la vida humana, todo el mundo podía llegar a comprender la trascendencia. En opinión del Señor, el sistema de Varnashram Dharma es únicamente superficial, tiene muy poco que ver con la comprensión más elevada de los valores espirituales. La perfección más elevada de la vida consiste en desprenderse del apego material y llegar a comprender proporcionalmente el amoroso servicio trascendental del Señor.
La personalidad de Dios reconoce a un ser viviente que está progresando en esa línea. Por consiguiente, el servicio devocional es la culminación del cultivo de todo conocimiento. Cuando Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios, apareció para la redención de todas las almas caídas, aconsejó lo siguiente para la liberación de todas las entidades vivientes. La suprema y absoluta personalidad de Dios, de quien todas las entidades vivientes han emanado, deben ser adoradas por todos mediante sus respectivas ocupaciones, debido a que todo lo que vemos es también una expansión de su energía. Ese es el camino hacia la verdadera perfección y está aprobado por todos los acharyas genuinos del pasado y del presente. El sistema Varnarama está más o menos basado en principios morales y éticos. Existe en él muy poca comprensión de la trascendencia como tal, y Sri Chaitanya Mahaprabhu lo rechazó diciendo que era superficial y le pidió a Ramananda Roy que profundizara más sobre el tema. Sí, Ramananda Roy le sugirió entonces al Señor la renuncia a las acciones fruitivas. En el Bhagavad Gita, canto 9, verso 27, aconseja en relación con esto. Dice: todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que regales, así como todo lo que realices en calidad de penitencia, ofrécemelo únicamente a mí. Esta dedicación por parte del que trabaja sugiere que la personalidad de Dios está en un escalón más alto que el concepto impersonal del sistema Varna Ashram. Pero aún así, la relación entre el ser viviente y el Señor no se halla claramente definida de esa manera. Por consiguiente, el Señor rechazó esa posición y le pidió a Ramananda Roy que profundizara aún más. Roy sugirió a continuación la renunciación del Varnashram Dharma y la adopción del servicio devocional. El Señor tampoco aprobó esa sugerencia, por la razón de que uno no debe renunciar a su posición repentinamente, ya que eso puede que no produzca el resultado deseado. Roy sugirió luego que el logro de la comprensión espiritual que esté libre del concepto material de la vida es el logro más elevado que puede alcanzar un ser viviente. El Señor también rechazó esa sugerencia, pues con la excusa de esta comprensión espiritual, algunas personas inescrupulosas han causado muchos estragos, así que no es posible lograr eso repentinamente. Roy sugirió entonces la asociación sincera con almas autorrealizadas y oír sumisamente el mensaje trascendental de los pasatiempos de la personalidad de Dios. Esta sugerencia fue bien recibida por el Señor. La sugerencia fue hecha siguiendo los pasos de Brahmaji, quien dijo que a la personalidad de Dios se le conoce como Ajita, o aquel que no puede ser conquistado ni abordado por nadie. Pero dicho Ajita también se convierte en Jita, conquistado, a través de un método que es muy sencillo y fácil. El sencillo método consiste en que uno tiene que abandonar la actitud arrogante de declarar que es el propio Dios. Uno debe ser muy manso y sumiso, y debe tratar de vivir pacíficamente, prestando oídos a los discursos que da el alma trascendentalmente realizada, quien habla acerca del mensaje del Bhagavata Dharma, o la religión de glorificar al Señor Supremo y a sus devotos. Glorificar a un gran hombre es un instinto natural de los seres vivientes, pero estos no han aprendido a glorificar al Señor. La perfección de la vida se logra simplemente con glorificar al Señor, en compañía de un devoto autorrealizado del Señor. El devoto autorrealizado es aquel que se entrega al Señor por completo, que no siente apego por la prosperidad material. La prosperidad material y el disfrute de los sentidos y su progreso constituyen actividades de la ignorancia que impera en la sociedad humana. La paz y la amistad son imposibles en una sociedad apartada de la compañía de Dios y sus devotos. Es imprescindible, por lo tanto, que uno busque sinceramente la compañía de devotos puros y los oiga paciente y sumisamente en cualquier posición de la vida en que uno se encuentre.
La posición de una persona en los niveles altos o bajos de la vida no le obstruye el sendero de la autorrealización. De la autorrealización. La posición de una persona en los niveles altos o bajos de la vida no le obstruye el sendero de la autorrealización. Lo único que uno tiene que hacer es oír a un alma autorrealizada mediante un programa diario. A su vez, el maestro puede dictar conferencias en base a las escrituras védicas, siguiendo los pasos de los acharyas anteriores que llegaron a comprender la verdad absoluta. Sri Chaitanya Mahaprabhu recomendó ese sencillo método de autorrealización, generalmente conocido como Bhagavata Dharma. El Srimad Bhagavatam es la guía perfecta para ese propósito. Además de esos temas que discutieron, el señor y Sri Ramananda Roy hubo unas conversaciones espirituales aún más elevadas entre las dos grandes personalidades. Y por ahora hemos retenido dichos temas ex profeso, pues uno tiene que llegar al plano espiritual antes de poder oír conversaciones adicionales con Ramananda Roy. En otros libros hemos presentado otras conversaciones de Sri Ramananda Roy con el Señor. Al final de este encuentro, el Señor le aconsejó a Sri Ramananda Roy que se retirara de su puesto y fuera a Puri, para que así pudieran vivir juntos y a disfrutar de una relación trascendental. Algún tiempo después, Sri Ramananda Roy se retiró del servicio del gobierno, obtuvo del rey una pensión y regresó a su residencia en Puri, donde se desempeñó como uno de los devotos más íntimos del Señor. En Puri había otro caballero de nombre Shiki Mahiti, que también era un confidente como Ramananda Roy. Ahí, con 3 o 4 compañeros, el Señor solía sostener conversaciones íntimas acerca de los valores espirituales, y de esa forma pasó 18 años en el trance espiritual. Sus conversaciones fueron apuntadas por su secretario privado, Sri Damodar Goswami, uno de los 4 devotos más íntimos que tenía. El Señor viajó extensamente por toda la parte sur de la India. El gran santo de Maharashtra, conocido como Sant Tukaram, también fue iniciado por el Señor, después de los cuales Sant Tukaram inundó toda la provincia de Maharashtra con el movimiento de el Sankirtan, y el flujo trascendental aún continúa desplazándose por la parte sudoccidental de la gran península indostánica. En el sur de la India, el Señor excavó 2 obras literarias muy importantes y antiguas, el Brahma Samhita y el Krishna Karnamrita, y esos 2 valiosos libros son estudios autorizados para la persona que se encuentra en la línea devocional. Después de su recorrido por el sur de la India, el Señor regresó a Puri. A su regreso a Puri, todos los devotos del Señor que estaban ansiosos recobraron la vida, y el Señor permaneció allí, exhibiendo pasatiempos continuos de sus percepciones trascendentales. El incidente más importante que tuvo lugar durante esa época lo constituyó una audiencia que le concedió el rey Patraparudra. El rey Patraparudra era un gran devoto del Señor, y él se consideraba a sí mismo uno de los sirvientes del Señor, encargado de barrer el templo. Esa actitud sumisa del rey fue muy apreciada por Sri Chaitanya Mahaprabhu. El rey le pidió tanto al Bhattacharya como al Raya que organizaran su encuentro con el Señor. Sin embargo, cuando esos 2 firmes devotos le hicieron la petición al Señor, este rehusó categóricamente complacer el pedido, aun a pesar de haber sido presentado por asociados personales tales como Ramananda Roy, Sarvabhauma Bhattacharya. El Señor sostuvo que es peligroso para un sannyas tener contacto íntimo con mujeres y con hombres mundanos que solo piensan en dinero. El Señor era un sannyas ideal.
Ninguna mujer podía acercársele al Señor, ni siquiera para ofrecerle respetos. Los asientos de las mujeres se acomodaban muy lejos del Señor. Como maestro y acharya ideal, él era muy estricto en las labores rutinarias de un sannyasi. Aparte de ser una encarnación divina, el Señor observó un comportamiento ideal como ser humano. Su conducta para con otras personas también estaba por encima de toda sospecha. En sus tratos de acharya era más severo que el trueno y más suave que la rosa. Uno de sus asociados, Haridas, el menor, cometió el gran error de mirar lujuriosamente a una joven. El Señor, siendo la superalma, pudo detectar esa lujuria que había en la mente de Haridas, el menor, quien de inmediato fue apartado de su compañía y nunca más fue aceptado de nuevo. Aun a pesar de que el Señor se le imploró que excusara a Haridas por el error, Haridas el menor se suicidó posteriormente por encontrarse separado de la compañía del Señor. Y la noticia del suicidio le fue debidamente relatada al Señor. Este no había olvidado la ofensa ni siquiera en ese momento, y dijo que Haridas había encontrado de manera justa el castigo apropiado. Srimad Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Gaura Premanande, Hari Bol.